agradezco la invitación a participar en este evento. Es un honor como Procurador General de la Nación, responsable constitucional de la defensa de los derechos humanos, los intereses de la sociedad y el ordenamiento jurídico, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema para el cual fui convocado. Primero, quiero reconocer el aporte para la consolidación de nuestros sistemas jurídicos y políticos en el hemisferio que hace el sistema interamericano. Durante las últimas décadas, tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y los demás instrumentos que conforman el sistema se convirtieron en un conjunto normativo que configura una verdadera jurisdicción supraconstitucional. Se ha dicho que en la sentencia de octubre de 2012 del caso Masacres de Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, se produjo un giro en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que permitiría que un Estado, en la terminación de un conflicto armado no internacional, pueda no investigar, juzgar y condenar penalmente a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Se ha dicho que no se presenta impunidad en esos eventos si hay verdad y reconocimiento de esas violaciones. Así no exista condenas proporcionales a la gravedad de la violación cometida y así no exista cárcel. Se ha dicho de igual modo, equivocadamente, que el voto concurrente de algunos magistrados en la sentencia citada y algunos fragmentos de la misma son un cambio de jurisprudencia que avala la pretensión de que el Estado solo debe investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el contexto de la terminación de un conflicto armado. Según ese criterio errado, en mi parecer, el Estado podría renunciar a la persecución penal de todas las graves violaciones a los derechos humanos que no alcancen la connotación de crímenes de lesa humanidad. Para analizar un solo ejemplo, ante una desaparición forzada, si no se demuestra que el caso hizo parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, el Estado podría no investigar, juzgar y condenar penalmente a los perpetradores, sean de la FARC o sean agentes estatales. Sobre estas aseveraciones, varias cosas, varias puntualizaciones. La primera, elemental. Un voto concurrente no es una sentencia. La Corte Interamericana en la sentencia de Mozote señala una cosa
muy diferente. Reconoce que el fallo trata de una situación en el marco de un conflicto armado no internacional y con ocasión de su terminación. A la luz de ese contexto, hace las siguientes afirmaciones. Resalta que es útil y apropiado, dice la Corte, como en el caso de las masacres de Ituango contra Colombia, el caso de Mapiripán contra Colombia y el caso de 2Rs contra Guatemala, todos en un conflicto armado interno. Analizar e interpretar, dice la Corte, el alcance de las normas de la Convención Americana de conformidad con el derecho internacional humanitario. En especial, el artículo 3º común y el protocolo 2 adicional a los convenios, así como el derecho internacional humanitario consuetudinario. En particular, consigna que el artículo 6.5 del protocolo 2 reconoce las leyes de amnistía a la cesación de hostilidades en un conflicto armado no internacional. Tal amnistía debe ser lo más amplia posible para posibilitar la paz. Pero hace una salvedad la Corte. Esa norma no es absoluta. Resalta, reitera la Corte. La Procuraduría comparte plenamente esa interpretación. La facultad para conceder amnistías no es absoluta, no puede cobijar todos los crímenes, incluidos los más bárbaros y atroces. Y sigue la Corte. Esta norma no es absoluta en tanto también existe en el derecho internacional humanitario una obligación de los estados de investigar y juzgar crímenes de guerra. Hasta aquí la cita de la Corte. Se refiere a la norma consuetudinaria 159 que limita la aplicación de amnistía al excluir a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que están condenadas por ello. Las amnistías al finalizar el conflicto con el cese definitivo de hostilidades excluyen que cabrían en la categoría de crímenes de guerra e incluso en los crímenes contra la humanidad. No obstante, no son los únicos crímenes excluidos, como se ha querido señalar por algunas voces en el país. La sentencia ratifica que aún frente a un conflicto armado y su terminación, se entiende por impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana. Indica la Corte que a efectos del presente caso, esto es, en el contexto de un conflicto armado interno y de su terminación, el tribunal reitera, son palabras de la Corte, el tribunal reitera que son inadmisibles las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Hasta aquí la Corte Interamericana. Subraya que ante las graves violaciones de los derechos humanos
sin importar si éstas alcanzaron o no la connotación de crímenes de lesa humanidad o si las infracciones al derecho internacional humanitario constituyen un crimen de guerra. El Estado tiene la obligación de que no exista impunidad entendida tal y como se indicó. Repito, esto aún frente a la terminación de un conflicto armado no internacional. Así pues, frente a las graves violaciones a los derechos humanos y ante la obligación del Estado de que no se presente impunidad, no existen dos estándares, como se ha querido señalar en Colombia. Solo hay uno, aplicable en situaciones de normalidad, tensiones interiores, disturbios o conflictos armados no internacionales, o en transiciones de una dictadura a la democracia o de un conflicto a la paz. Eso es claro en la decisión que condena al Estado salvadoreño y que reconoce responsabilidad internacional del Estado por el alcance dado frente a las graves violaciones a los derechos humanos, ni aún en el contexto de la terminación de un conflicto armado no internacional. Además, la Corte en la sentencia no hace el análisis de las masacres de Mozote y de los lugares aledaños como crímenes de lesa humanidad, ni los califica de esa forma. Sin embargo, condena al Estado. Lo condena por la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos, impunidad entendida como juzgamiento y condena efectiva de los perpetradores y que es resultado principalmente de la ley de amnistía. Y ordena al Estado en un plazo razonable iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir, según corresponda, con la mayor diligencia, las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones. Un asunto importante, la Corte Interamericana recuerda en esa sentencia que se emite respecto a un hecho ejecutado en un contexto de conflicto armado y frente a la terminación del mismo, que las comisiones de la verdad no pueden reemplazar la acción del aparato judicial respecto a la investigación, juzgamiento y condena. Lo había consagrado en múltiples sentencias anteriores. No bastará someterlos a un mecanismo extrajudicial de justicia transicional. Se requiere investigación, juzgamiento y condena efectiva. No basta que los perpetradores comparezcan ante una comisión de la verdad o ante cualquier otro mecanismo. Si esto implica que las víctimas no podrán acceder al aparato judicial y si el Estado renuncia a perseguir judicialmente esos crímenes. Por otro lado, tiene razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe del país Colombia 2013 en recomendar que se adecue el marco jurídico para la paz y las leyes estatutarias que se derivan de los estándares internacionales de los derechos humanos. Pretender que las leyes estatutarias que reglamentan la justicia transicional no fijen como límite la renuncia a la persecución penal de graves violaciones a derechos humanos, sino exclusivamente a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y genocidios, es ponerse al margen de la Convención Americana y de las sentencias de la Corte Interamericana. La Procuraduría ha advertido, advierte y advertirá hasta la saciedad, ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia,
que asumir esa decisión implicaría revictimizar a quienes sobrevivieron a las violaciones a los derechos humanos y al VIH, de la misma manera que a sus familiares, aparte de comprometer la responsabilidad internacional y no dar seguridad jurídica a los acuerdos con las FARC. De tomarse ese camino, lo que sucederá con esas leyes estatutarias será lo ocurrido a la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de El Salvador, lo descrito en la sentencia del caso de Mozote. Esta ley violó la obligación del Estado de adecuar su derecho interno a la Convención Americana conforme al artículo 2. La consecuencia fue responsabilidad internacional del Estado y remoción del ordenamiento jurídico de esa norma que impedía la persecución penal de quienes consumaron graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la misma sentencia revalida que aún en conflicto armado no internacional, como el de El Salvador o el de Colombia, las víctimas sobrevivientes y sus familiares tienen derecho a acceder a la justicia. Literalmente afirma que los estados, partes, están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso. Cuando se está frente a una grave violación de los derechos humanos, insisto, sin importar si ésta alcanza o no la connotación de crimen de lesa humanidad, la obligación del Estado es la de garantizar que las víctimas pueden acceder al aparato judicial. Esa obligación no se puede obviar. La víctima debe poder acudir al aparato judicial para que sus derechos sean reconocidos y el daño reparado. Desconocer ese derecho es revictimizarla, lo que sucedería si en Colombia se permitiera que el Estado no persiga penalmente a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos que no se califiquen como crímenes de lesa humanidad. Nos sobra recordar que declaraciones de altos funcionarios del Estado públicamente notificaron al país sobre la impunidad que reina. Hasta la fecha, se dijo, ningún miembro de las FARC registran condenas por un crimen de lesa humanidad o por un crimen de guerra. Es forzoso recordar, señoras y señores, que es cierto que el caso de Mozote es realmente especial en la jurisprudencia interamericana y que en varios casos anteriores en los que se discutió la convencionalidad de leyes de punto final, todos eran casos de autoamnistías expedidas en tránsito de dictaduras a democracias y no en contextos de terminación de conflictos internos. Empero, siendo cierto eso, también lo es que la sentencia no cambió un ápice la jurisprudencia respecto a los límites que tienen tales leyes, por el contrario, los ratificó. Es forzoso reconocer que a la luz de la jurisprudencia interamericana, las graves violaciones a los derechos humanos, junto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya me sacaron la tarjeta roja, 2 minutos, bueno. Junto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, no pueden ser objeto de renuncia a la persecución penal, a que se investiguen y juzguen a los perpetradores y a que estos cumplan condenas proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos. Es forzoso aceptar que las leyes estatutarias que desarrollan el marco jurídico para la paz no pueden desconocer esos parámetros. Esa es la obligación del Estado colombiano. Tendrá que cumplir sin importar lo que digan los acuerdos y lo que se establezca en las leyes de impunidad que se puedan aprobar en medio del afán de firmar dicho acuerdo. Tampoco importará si se utilizó un referendo, un acto legislativo o se convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Eso, todo,
en este punto es irrelevante y es forzoso advertir. Y es lo que me corresponde como defensor del orden jurídico, que no cabe entonces en la justicia transicional colombiana, por muy colombiana que sea, la renuncia a la persecución penal de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Y es forzoso advertir, y es lo que me corresponde como defensor del orden jurídico, que no cabe entonces en la justicia transicional colombiana, por muy colombiana que sea, la renuncia a la persecución penal de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH, independientemente de qué connotación alcancen. Esa prohibición aplica con indiferencia a quien sea el perpetrador, no importa el victimario, importa es el hecho victimizante. Muchas gracias.